A ver, la revolución de la inteligencia artificial ha provocado una verdadera locura, una carrera masiva por invertir en infraestructura. Todo el mundo quiere su pedazo del pastel, ¿no? Pero la pregunta es, ¿esto es algo totalmente nuevo o es una película que ya hemos visto? Porque, ojo, la historia podría tener una advertencia para nosotros. Vamos a ver qué dicen los datos. Para darnos una idea de la escala de la que estamos hablando, empecemos con este numerito. 5.2 billones de dólares. Esa es la lana que se estima se va a invertir en IA, solo en los próximos 5 años. Es de verdad una cantidad de dinero difícil de procesar. Ok, vamos a entrarle de lleno. ¿Quién está metiendo toda esta lana? Pues como era de esperarse, los gigantes tecnológicos. Lo que estamos viendo en la gráfica son los gastos de capital trimestrales de Google, Amazon, Microsoft y Meta. Ellos, junto con Apple, Nvidia y Tesla, son los famosos 7 magníficos. Y vean nada más cómo su gasto se fue para arriba vertical. Ellos están a la cabeza de todo esto y, hasta ahora, los inversionistas felices, recompensándolos muy bien. Pero aquí es donde la cosa se pone buena. ¿De verdad este crecimiento tan explosivo es algo que nunca antes se había visto? ¿O será que la historia nos está tratando de decir algo? ¿Una especie de advertencia? Para entender lo que ha pasado antes, hay que hablar de un concepto clave, el ciclo de capital. Miren, funciona más o menos así. Sale una nueva tecnología, todo mundo se emociona y empieza a invertirle dinero a lo loco. Esto hace que las acciones suban como la espuma, lo que anima a invertir todavía más, ¿verdad? El problema es que eventualmente se construye demasiado, hay un exceso de oferta y ¿qué pasa? ¡Pum! Los precios se caen y el valor de esas empresas se desploma. Ahora, vamos a comparar esto con lo que pasa hoy. Si lo vemos en relación al tamaño de la economía, el gasto en IA ya le ganó al pico más alto del boom de Internet. Pero esperen, hay más. Si ajustamos por la depreciación, y esto es importante porque los chips de IA no duran nada comparados con, no sé, las vías del tren, resulta que el boom actual es de hecho el más grande de toda la historia. Así de grande es. Y esto es una foto perfecta de cómo termina el ciclo de capital. Piénsenlo, en el boom de los ferrocarriles allá en el siglo XIX, y luego en la burbuja de las telecomunicaciones, la de las .com, se repitió el mismo guión, calcado, una subida brutal de inversión en infraestructura, y después un colapso espectacular para las mismísimas empresas que la construyeron. Bueno, ya vimos la historia. Ahora regresemos al presente y a los jugadores actuales para ver cómo se está cocinando todo esto, porque las grandes tecnológicas, las Big Tech, están haciendo una apuesta muy arriesgada que está cambiando por completo su forma de operar. A ver, tradicionalmente, las Big Tech ganaron el juego con un modelo que se llama ligero en activos. O sea, su valor estaba en cosas que no puedes tocar, como el software, las patentes, la marca, y con eso generaban ganancias altísimas. Pero ahora se están moviendo a un modelo pesado en activos. ¿Qué significa? Que ahora dependen de fierros, de infraestructura física. Y esto no solo requiere invertirle dinero todo el tiempo, sino que, y esto es clave, las barreras para que otros entren a competir son mucho más bajas. Y vaya, que ese modelo ligero era una maquinita de hacer dinero. Vean esta gráfica, que muestra el retorno sobre el capital invertido. Los 7 magníficos promediaron un impresionante 22.5% en la última década. Comparen eso con el resto del mercado, que apenas llegó al 6.2%. Una diferencia brutal. Pero llegó la carrera armamentista de la AI y está forzando un cambio radical. Fíjense nomás cómo el gasto de capital como porcentaje de sus ingresos brincó de un modesto 4% en 2012 a un tremendo 15% hoy en día. O sea, están dejando atrás la mismísima fórmula que los hizo gigantes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué cambiar algo que funcionaba tan bien? Y creo que esta cita de Mark Zuckerberg lo dice todo. Básicamente, él dice, mira, gastar mal cientos de miles de millones de dólares sería muy malo, pero el riesgo de no gastar y quedarte fuera del juego es todavía peor. Es el clásico dilema del prisionero, ¿no? Todos se sienten obligados a meterle dinero sin parar, aunque sepan que al final, como industria, van a invertir de más. Ok, hasta aquí ya pintamos el panorama del riesgo. Pero, a ver, ¿esto quiere decir que hay que salir corriendo y olvidarse de la IA? No, para nada. Mejor cambiemos un poco la perspectiva. Pensemos de una forma distinta sobre quiénes podrían ser los verdaderos ganadores de toda esta revolución. Y aquí viene la pregunta del millón. Si la historia nos dice una y otra vez que los que construyen la infraestructura no suelen ser los que se llevan el premio mayor a largo plazo, entonces, ¿quién sí gana? Aquí es donde entra un concepto fascinante, el subsidio de la burbuja. A ver, cuando todos invierten de más, se crea un exceso de capacidad, ¿cierto?
Bueno, eso hace que el precio por usar esa nueva tecnología se vaya al suelo. Y esto, sin querer, crea un subsidio gigantesco para los clientes de esa tecnología. El mejor ejemplo es el boom de Internet. El precio del ancho de banda colapsó. Eso quebró a muchas empresas de telecomunicaciones, pero fue exactamente lo que le abrió la puerta a compañías como Netflix para que pudieran existir. Entonces, con esta idea en mente, podemos dividir a los que se benefician de la IA en dos equipos muy claros. Por un lado, el equipo de los constructores de la infraestructura. Piensen en Nvidia, en Oracle. Y por el otro, el equipo de los usuarios, los que la adoptan primero, empresas de todo tipo, desde Palantir y Walmart hasta JP Morgan. La oportunidad, como vemos, es mucho más amplia que solo los que hacen los chips. Y esta gráfica lo deja clarísimo. Vean la línea de los constructores de infraestructura de IA, disparada hacia el cielo. Están gastando muchísimo. Ahora miren la línea de los que la adoptan, los usuarios, bajita y estable. O sea, ellos se llevan los beneficios de la tecnología, pero sin tener que hacer ese gasto de capital tan brutal. Y ojo, que no es solo el gasto, es también cómo los valora el mercado. Los constructores de infraestructura se cotizan con una prima de evaluación del 137% por encima del mercado. Carísimos. En cambio, los que adoptan la tecnología tienen una prima mucho más tranquila, del 13%. ¿Qué nos dice esto? Que quizás mucho del optimismo, y por lo tanto también del riesgo, ya está reflejado en el precio de las acciones de los constructores. Y para terminar, creo que esta cita de Sam Altman, el CEO de OpenAI, resume perfecto la gran paradoja de este momento. Él dice: ¿estamos en una fase en la que los inversionistas están demasiado emocionados con la IA? En mi opinión, sí. Pero luego añade: ¿es la IA lo más importante que ha pasado en mucho, mucho tiempo? Mi opinión también es que sí. Y ahí está el dilema. La tecnología es, sin duda, revolucionaria. Pero la pregunta que queda en el aire es, a largo plazo, ¿quién se va a llevar el verdadero valor? ¿Los que están construyendo las supercarreteras o los que van a manejar en ellas?